Buenas, ¿qué tal están? Acá el extranjero mental en un nuevo video comentando. Hoy he decidido finalmente eh, proseguir y continuar con la realización de esta serie que tenemos en el canal, que es acerca de reseñas de libros, ¿no? Em, Desde que hice la última reseña, que en realidad es la primera, porque había terminado ahí, que es la reseña de La corrosión del carácter de Richard Sennett, ¿no? Las consecuencias personales en el nuevo capitalismo, ¿no? Estuve pensando cuál podría ser el próximo libro y autor fácil siempre, ¿no? Que sea conciso, digerible, algo que contenga una prosa que se pueda apreciar y aprender, ¿no? Eh, y dije, bueno, por lo general la escuela de Frankfurt tiene autores completamente difíciles, ¿no? Eh, Theodor Adorno, eh, Max Horkheimer, ¿no? La crítica de la razón instrumental, la, industria, la dialéctica de la ilustración, ¿no? Son libros arduos que demandan un alto y un amplio conocimiento no solo de la modernidad, sino de la antigüedad. Por ejemplo, con la dialéctica de la ilustración, cuando hablan de la dialéctica entre lo moderno y lo antiguo, se pone en jaque la concepción de la tragedia que estaba en Sófocles, ¿no? En la tragedia griega, y después en la tragedia moderna con Sade, ¿no? Esto es algo que queda claro. Dije, bueno, voy a traer a un autor outsider que incluso eh, por más que sea catalogado dentro de la escuela de Frankfurt, es un autor que ha sido desprestigiado por la misma escuela. De hecho, se le ha rechazado su, su estadía en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y siempre Adorno, sobre todo, le tuvo un desprecio, ¿no? Y el autor que toca hoy es Walter Benjamin, ¿no? El libro en cuestión es Tesis sobre el concepto de historia y otros ensayos sobre política e historia, ¿no? Bueno, yo siempre digo que lo primero que hay que analizar en un libro, cuando uno lo adquiere, cuando uno lo compra, es su título y su ilustración, porque es lo que en primera instancia nos da una primera imagen del libro. Acá podemos ver primero en la imagen, eh, bueno, un libro, la cara de Benjamin y fragmentos, ¿no? Es interesante porque el libro en sí o sea, contiene la tesis sobre el concepto de historia y contiene otros fragmentos. Los fragmentos en cuestión son el ensayo para una crítica a la violencia, el capitalismo como religión, fragmentos teológicos políticos, Edward Fuchs, coleccionista e historiador, el capitalismo como religión y la tesis sobre el concepto de historia. Eh, en la tesis sobre el concepto de historia, Walter Benjamin va a profundizar y analizar la problemática de la cosmovisión moderna de progreso, ¿no? Va a realizar una ardua y una lúcida crítica a esto que los autores contemporáneos denominan historicismo, ¿no? Popper dirá que el historicismo es aquella vertiente caracterizada por las tendencias inexorables, por la creencia en las tendencias inexorables de un destino histórico, cuyos presupuestos se basan en una racionalidad lineal, progresiva, constante, ¿no? Y Benjamin lo metaforiza por medio del concepto por medio del retrato del ángel de la historia, ¿no? Eh, para Benjamin, eh, si hay algo que es importante, ¿no?, entender, es que la historia no se articula mediante una cosmovisión de los vencedores, ¿no? Eh, Originalmente se ha dado una imagen de que la historia en realidad es y la escriben quienes,
Bueno, tras una breve pausa por un problema que tuve, pero seguimos con lo que estaba mencionando, ¿no? Entonces la crítica, el objeto de crítica de Benjamin es esta cosmovisión que ve al producto de la historia, o más bien la articulación y la constitución de la historia desde una cosmovisión de los vencedores, ¿no? De aquellos que ganan y no de aquellos que vencen. Eh, por lo tanto, Benjamin apela, ¿no?, al concepto de redención como una herramienta, como un instrumento que permite articular de manera concreta y correcta los fragmentos y la historia en sí misma, ¿no? Les quiero leer un poco de lo que dice Benjamin, ¿no? Página 67 del libro. El cronista que narra los acontecimientos sin hacer distinción, esto es muy importante, ¿no?, sin hacer distingos, digo, entre grandes y pequeños, da cuenta de una verdad. O sea, los grandes y los pequeños los podríamos ver como los vencedores y los vencidos acá. Que nada de lo que ha acontecido puede darse por perdido para la historia. Esto es muy, muy importante. Porque cuando en la historia la escriben los que ganan, entonces lo pasado fue hecho y ya está. Y no se puede eh, recuperar, eh, no se puede reconstruir la historia cuando se nos impregna un modo de verla única y, y de manera necesaria, ¿no? Esto es esto es muy importante, ¿no? Claro que solo a la humanidad redimida, o sea, el concepto de redención acá es fundamental, le toca en suerte totalmente su pasado. Eso quiere decir que el pasado, o sea, lo acontecido, lo que ya fue, solo se hace citable en todos y cada uno de esos momentos para la humanidad redimida, o sea, redimida. O sea, una humanidad que contiene en sí misma la redención es una humanidad que puede articular y construir de manera verídica los hechos de la historia. Que no vea la historia como un proceso racional y lineal de hechos acumulativos que dan cuenta de un vencedor, ¿no? Esto es importantísimo, es muy importante porque acá Benjamin está jugando primero con Hegel y con Kant. O sea, es interesante porque incluso la condición de judío de Benjamin le da esta impronta de tener que decir, bueno, acá pasa algo en realidad, ¿no? Acá hay algo que no está bien. Tenemos que articular de manera verídica la historia. Que no la cuenten los nazis, sino que en este caso la cuenten los derrotados. Y esta es una cosmovisión que el marxismo ha dejado de lado, según Benjamin. Por eso Benjamin es un crítico de la socialdemocracia, un crítico del historicismo marxista y también de la modernidad, ¿no? Porque yo quiero leerles algo que dice Kant en Teoría en Praxis, ¿no? En teoría de praxis. En este texto que ven acá está contenido un pequeño debate que tiene Kant con un pensador llamado Moses Mendelssohn, ¿no? Y les quiero leer, ¿no? Esto va a decir Kant. Esto es Kant, ¿no? Por lo demás, se puede proporcionar algunas pruebas de que el género humano en su totalidad ha avanzado moralmente en los tiempos actuales hacia lo mejor, sobre todo si se lo compara con los anteriores. La cultura progresiva de los estados junto a la creciente propensión a agrandarse a costa de los otros mediante la astucia o la violencia multiplicará las guerras y, por el siempre creciente petrechamiento del ejército con innumerable material de guerra, para mantenerlo en pie y disciplina, ocasionará costos siempre mayores. Eh,
lo que acá Kant está intentando, ¿no? Esto, ¿no? Puesto que respecto a la cultura el género humano está en constante avance, en cuanto constituye su fin natural también respecto del fin moral de su existencia, deberá hallarse en progreso hacia lo mejor y este, en verdad, podrá ocasionalmente interrumpirse, pero jamás destruirse. Esto es importantísimo. Lo que está diciendo acá Kant básicamente es lo que critica Walter Benjamin. O sea, que en realidad no hay algo así, no es que la historia progresa, no es que el hombre como género humano progresa en su totalidad y, y es inmanente, ¿no? Eh, claro, el problema de ver a la historia como un progreso suscita varias dudas. Primero es, ¿qué entendemos por progreso, no? O sea, ¿entendemos por progreso moral, económico? Eh, Porque claro, uno podría decir, bueno, hace 2000 millones de años atrás, la humanidad no estaba sometida a las condiciones instrumentales y a las condiciones técnicas y tecnológicas que está sometida ahora, y por lo tanto el género humano no disponía de una facilidad para acceder a ciertas cuestiones que hoy en día son bastante prácticas, útiles, fáciles. No obstante, ese género humano progresó y avanzó a costa de miles de muertos, genocidios, matanzas, asesinatos, la articulación y la construcción de una bomba atómica. Por lo tanto, bueno, habría que ver si en realidad ese género humano progresa hacia lo mejor, como va a decir Kant. Kant va a decir que eso es un eudaimonismo moral. Y si en realidad no está en retroceso hacia lo peor, ¿no? Que vendría a ser lo que para Kant es el terrorismo moral. Mendelssohn, en respuesta a Kant, creo que Mendelssohn acá gana. Si uno podría decir que se adecua a la teoría se adecua su teoría a los hechos verídicos que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Uno podría decir que Mendelssohn tiene razón, porque dice que cuando el género humano avanza, paradójicamente retrocede. O sea, el progreso es una quimera para Mendelssohn, porque cuando uno avanza retrocede 2 pasos. Eh, es como cuando uno piensa que construir autos eléctricos es un avance. Claro, es un avance en términos ecológicos. No gastás recursos, o sea, gastás recursos, pero contaminás menos. Ahora bien, esos recursos que vos gastás para construir un auto, sea de la marca que sea, Tesla, lo que sea, eso va a producir un daño al medio ambiente irreparable. Por lo tanto, termina siendo una paradoja. Eh, Volviendo a Benjamin, eh, Benjamin dice, ¿no?, que una manera correcta de articular... ¿Qué es articular el pasado? Se pregunta Benjamin, ¿no? Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. O sea, porque acá ya estamos negando la herramienta de la instrumentalización de la redención como un modo de articular y construir el pasado, sino consiste más bien en apoderarse de un recuerdo tal y como relampaguea en el instante de un peligro. Acá viene la crítica al materialismo histórico, que es un poco lo que yo les decía antes, ¿no? Esta idea de ver que en realidad la historia es un proceso constante sujeto a, al- a las tensiones entre las diversas luchas de clases, ¿no? Entre las diversas clases sociales, más bien. Al materialismo histórico le incumbe aferrarse a una imagen del pasado tal y como se le presenta súbitamente al sujeto histórico en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto a la existencia de la tradición como a sus receptores. Para ambos, o sea, para el materialismo histórico como para, para aquel que lo intenta articular, como ya hemos dicho, y conocer tal, tal como verdaderamente ha sido, dice, ¿no? Para ambos el peligro es uno y el mismo, prestarse a ser instrumentos de la clase dominante, ¿no? O sea, en cada época ha de intentarse arrancar de nuevo la tradición al conformismo que amenaza con subyugarla. Pues el Mesías no viene solo como redentor, viene como vencedor del anticristo. Hay algo que a mí me interesa mucho en Benjamin,
Ya vamos a llegar al tópico, y es el vínculo del misticismo y la religión con el capitalismo. Eh, Acá hay algo muy interesante, y es que en el siglo XX, habiendo atravesado el socialismo utópico de Saint-Simon, realmente, eh, y de Babeuf, ¿no? Y habiendo atravesado al liberal de izquierda como John Stuart Mill, que consideran que indudablemente la justicia social es un prototipo y algo que está aferrado al dogma cristiano, ¿no? Y incluso vinculando a Dios con, con, con la izquierda, ¿no? Con la izquierda más tradicional, con el socialismo de la Salle, si uno podría decir. Eh, es interesante porque el siglo XX viene a romper esta cosmovisión del capitalismo unido a la izquierda. Esto empieza, sin lugar a duda, tal vez con uno de los tratados más importantes, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. En él, Weber articula un modo de entender cómo surge el capitalismo, alejado de esa cosmovisión tradicional que está en el libro 2 del Capital de Marx, donde Marx dice que, bueno, en realidad el capitalismo se origina, su germen está en lo que él denomina acumulación originaria, ¿no? La acumulación primitiva. Esa acumulación que se da a partir de una acumulación exorbitante y abrumante de ciertos sectores del feudalismo que desplazan al resto de trabajadores y termina dando como resultado la generación de este nuevo sistema denominado capitalismo. Marx obviamente era un lector muy ávido y muy eh, grande de Aristóteles. Eh, a ver, la distinción valor de uso y valor de intercambio está en el libro 1 de la política de Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles dice que algo puede tener un uso en el sentido práctico y un uso en el sentido de intercambio, ¿no? Pero bueno, sin extenderme más, habiéndoles leído eso, les quería comentar también esta idea de Benjamin, ¿no? De que la falta de envidia del presente con respecto al, al futuro, ¿no? Permite mostrar que la felicidad reside en lo que podría haber sido. Acá hay una idea de redención que, que late con la realidad, ¿no? O sea, hay una falta de envidia del presente con respecto al futuro. Y esa reflexión a Benjamin le lleva a pensar que la imagen de felicidad que en realidad nosotros albergamos está constreñida y albergada por el tiempo que nos ha colocado en nuestra existencia, ¿no? Eh, o sea, si hay una falta de envidia con el presente, realmente es porque somos reacios al presente, porque queremos un devenir o queremos articular el pasado. No estamos contentos con el decurso de nuestra existencia. Eh, y esto es muy interesante porque Benjamin va a decir, por ejemplo, ¿no? La felicidad que podría suscitar nuestra envidia solo existe en el aire que hemos respirado, o sea, en el pasado, en las personas con las que hubiéramos podido conversar, en las mujeres que hubieran podido entregársenos, ¿no? En otras palabras, en la idea de felicidad late inexorablemente la de redención. Y esta es la palabra para mí, sin lugar a dudas, para entender la tesis sobre el concepto de historia, ¿no? Eh, el pasado lleva consigo un índice secreto que lo remite a la redención. ¿Acaso no nos roza un soplo de aire que envolvería lo que nos han precedido, ¿no? O sea, para Benjamin el problema es la falta de envidia del presente, el estar apegados a lo que podemos ser o a lo que pudiera haber sido, ¿no? Al ver al pasado y ver al futuro y, y, y pensar y estar constreñidos en el presente, ¿no? De este modo el pasado sencillamente se hace
citable solamente para una humanidad redimida, ¿no? Eh, les quiero leer algo que me parece muy interesante con respecto al ángel de la historia, y ya terminamos con la tesis sobre el concepto de historia, ¿no? Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus, ¿no? En latín, el ángel de la historia o el nuevo ángel. Representa un ángel que aparece a punto de alejarse de algo en lo que ha clavado su mirada. Sus ojos están desencajados, su boca abierta, las alas desplegadas. El ángel de la historia ha de tener este aspecto. Vuelve su rostro hacia el pasado, o sea, hay un proceso de redención, mirar lo que podría haber sido, ¿no? Lo que a nosotros se nos presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una única catástrofe. Acá hay una idea de progreso entendida y vinculada explícitamente a la catástrofe, a la tragedia, para si queremos usar algo bien griego, ¿no? Que amontona sin cesar ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Quisiera detenerse, reanimar a los muertos y recomponer lo destrozado. Acá está el proceso de redención. Tratar esta falta de envidia con respecto al presente nos permite articular y mirar al pasado e intentar reanimar lo destrozado, ¿no? Lo que ha sido, lo que fue. Pero desde el paraíso, acá es algo importante, ¿no? Yo subrayaría esta palabra, sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. O sea, esto que Benjamin entiende como tempestad es el progreso. Ahora voy a eso. Esa tempestad le empuja irresistiblemente hacia el futuro. O sea, el progreso nos lleva al futuro. Nos lleva a lo que vamos a hacer. Al que vuelve la espalda mientras el montón de ruinas ante él va creciendo hacia el cielo. O sea, nosotros, este progreso va al futuro solo en la medida en que detrás de ese progreso se levantan y se asoman cataratas de ruinas, cataratas de catástrofes, de tragedias que acompañan este progreso. Por eso es lo que yo mencionaba antes de Mendelssohn, ¿no? Ver el progreso como una quimera, como algo que avanzamos pero retrocedemos 2 pasos, ¿no? Esa tempestad, va a decir Benjamin, es lo que nosotros llamamos progreso. Hay después cosas muy interesantes. Yo mencioné lo que creo que es más interesante, ¿no? Eh, Quiero también mencionar un poco la crítica que le hace a la socialdemocracia a Benjamin, ¿no? Que también tiene esta idea de progreso del género humano, ¿no? La idea de un progreso del género humano a lo largo de la historia es inseparable de la idea de que la historia avanza por un tiempo homogéneo y vacío, ¿no? Obviamente, al suponer de heterogeneidad, estamos entendiendo la historia como algo multívoco, como algo que tiene muchas capas, y no es así. O sea, tiene solamente una capa, es algo homogéneo y vacío. La crítica a la idea de dicho avance ha de constituir la base para la crítica de la idea de progreso. La teoría socialdemócrata, y más aún su praxis, estaba marcada por un concepto de progreso que no se tenía la realidad, sino que tenía una pretensión dogmática, ¿no? O sea, una pretensión de dogma, de aferrarnos a algo, a un dogma, a algo ideológico, y pensar que esto es lo que en realidad es y es lo que nos va a llevar a la felicidad y al progreso, ¿no? El progreso, tal y como se perfilaba en la cabeza de los socialdemócratas, era en primer lugar un progreso de la humanidad misma. En segundo lugar, era un progreso sin fin. En tercer lugar, un proceso incontenible, capaz de avanzar por su propia inercia, en línea recta o en espiral, ¿no? De ahí que esto sea un dogma, algo dogmático, ¿no? Eh,
Ahora quiero leer un poco el fragmento El capitalismo como religión, porque yo antes había mencionado algunas cosas que me parecen interesantes mencionar en relación a el vínculo explícito entre el capitalismo y la religión, ¿no? Benjamin va a decir que el capitalismo se puede constituir como religión a raíz de tres rasgos importantes. En primer lugar, el capitalismo es una pura religión para Benjamin, una pura religión de culto, y es la más extrema que ha existido, dirá él, ¿no? Todo en él tiene significado únicamente de modo directo en relación con el culto. No conoce ninguna dogmática especial, ninguna teología, ¿no? Ninguna teologuía. Bajo este punto de vista, el utilitarismo adquiere su tonalidad religiosa, ¿no? O sea, hay una relación entre lo útil y lo mercantil y lo capitalista, ¿no? Con esta concretización de culto está relacionado un segundo rasgo del capitalismo, la adoración permanente del culto, el culto al consumo, al objeto, aquello que la religión, uno podría decir, también demanda, ¿no? Porque la religión demanda fe, demanda convicción, convicción de valores, eh, recitar ciertos versículos bíblicos, ¿no? Eh, Considerar a la fe como algo que revela la existencia de una entidad supranatural, ¿no? Este culto es, en tercer lugar, culpabilizante. El capitalismo es presumiblemente el primer caso de un culto que no es expiatorio, sino culpabilizante. Este sistema religioso se precipita en un movimiento monstruoso, una monstruosa conciencia de culpa que no sabe cómo expiarse, echa mano del culto no para expiarla en él, sino para hacerla universal. O sea, hay una pretensión también dogmática, como era en el caso de la socialdemocracia, pero este dogmatismo se sustenta en un universalismo que pretende ser aplicable a todos, ¿no? Para inculcársela a la conciencia y finalmente, sobre todo, incluir al mismo Dios en esa culpa, para finalmente interesarlo a él mismo en la expiación. Esta es la esencia de este movimiento religioso que es el capitalismo, perdurar hasta el final, hasta el definitivo y total endeudamiento de Dios, que aparece el concepto de deuda como concepto central para la aniquilación, para la liquidación, diría Eric Peterson, ¿no? de, del capitalismo, de Dios, ¿no? Como objeto monopolizado. Lo históricamente inaudito del capitalismo radica en el hecho de que la religión ya no es la reforma del ser, sino su destrucción, ¿no? O sea, el oprimido ama ser oprimido, pero desea ser y convertirse en opresor. O sea, hay un movimiento dialéctico, ¿no? Por medio del cual uno desea ser amo, desea ejercer ese estar, ese someter a otro. Pero eso, o sea, estar sometido al consumo excesivo, exacerbado, no reforma el ser de uno, sino que lleva a su destrucción. Hay un muy buen libro de Eric Fromm, que es Tener o Ser, eh, que da una muy buena explicación de esto, ¿no? Fromm dice, bueno, si el hombre es lo que es en base a lo que tiene, y lo que tiene lo pierde, entonces el hombre ha dejado de ser, ¿no? O sea, si yo soy por lo que tengo y esa identidad la conservo por lo que tengo y lo que tengo en términos de consumo, en términos de posesión, lo pierdo, entonces pierdo mi identidad. Y la identidad es un concepto central en la modernidad, sobre todo en la modernidad y en la antigüedad. Periodo medieval, posmoderno, habrá un apogeo del concepto de diferencia, ¿no? Diferencia. Pero esta identidad no está relacionada a algo metafísico, ¿no? A una Wittgenstein griega de una transición del no ser al ser, o como diría Tomás Aquino en la cuestión 45 de la Suma Teológica, ¿no? De la negación del ser que presupone el no ser y por lo tanto el devenir ser del no ser, ¿no?
por lo tanto se supondría suponer una creatio ex nihilo. Pero no está esto en la religión del capitalismo, ¿no? No es la reforma del ser, sino la constitución de su destrucción. Por lo tanto, este progreso que ven los socialdemócratas, indudablemente sujeto a la relación entre Estado y burguesía, ¿no? O sea, entre sector privado y sector público, entre estamento privado y estamento público, diría Hegel, ¿no? Entre sociedad burguesa y sociedad política, hay un choque, ¿no? Fuerzas cooperativas, ¿no? Complementarias, que dan cuenta de cómo el capitalismo se termina articulando de manera indisociable con la idea de progreso, ¿no? De este modo, el capitalismo es una religión hecha de mero culto, sin dogma, ¿no? El capitalismo se ha desarrollado en Occidente como parásito del cristianismo de tal forma que al fin y al cabo su historia es en lo esencial la historia de su parásito, el capitalismo, ¿no? Conexión con el capitalismo del dogma de la naturaleza del saber que produce descomposición y en esta propiedad al mismo tiempo redime y mata. El balance como el saber que redime liquida. Por ejemplo, algo que reflexiona Benjamin es, bueno, si en Nietzsche Dios está muerto, ¿no? Si entendemos Dios encarnado de los valores de Occidente como algo que ha muerto, God is dead, ¿no? ¿Qué reemplaza la figura de Dios en el caso de Nietzsche, según Benjamin? El capitalismo. Benjamin va a ser explícito en esto, va a decir, bueno, Nietzsche fue el primer defensor del capitalismo. Fue el primero que articuló una posible teoría en pos del capitalismo. Porque, ¿quién ocupa el vacío existencial de Dios? El capitalismo. Y el capitalismo termina conduciendo indudablemente, y acá me meto con Leo Strauss, voy a meter a Leo Strauss, disculpen, en una sociedad caracterizada por el consumo, por la monopolización, por la competitividad, ¿no? Por ser más que otro, por aplastar a ese otro. Esta relación entre amo y esclavo, diría Hegel, ¿no? Entre opresor y oprimido. Claro, lo que pasa es que en toda sociedad buscamos sostenernos en base a creencias. Eh, Lamentablemente vivimos en una sociedad de instantaneidad donde la gente recurre constantemente a herramientas fáciles que están al alcance, ¿no? de su mano y les conduce de manera desesperada a salidas lamentablemente no muy buenas muchas veces, ¿no? Eh, por lo tanto, también hay en esta demanda que cumple el capitalismo como religión, hay un concepto de felicidad que está alejado del concepto clásico de felicidad. Eh, la gente usualmente suele asociar la felicidad al cumplir y al garantizar la demanda o el consumo de ciertos objetos. Y esto es un error, ¿no? Schopenhauer, por ejemplo, va a decir en El mundo como voluntad y representación que la insatisfacción es algo natural en el hombre, ¿no? En la propia naturaleza humana. Porque cuando uno desea algo, y bueno, el deseo es un factor fundamental en el capitalismo, para entenderlo como religión, una religión de culto que demanda el consumo excesivo. Cuando yo deseo algo, deseo un producto, un objeto, un insumo, y lo obtengo, una vez obtenido ese insumo, y yo lo consuma, no voy a quedarme satisfecho. Porque está en la propia naturaleza humana regenerar nuevos deseos. Ir, ir y nunca concluir. Por eso la religión, como va a decir Benjamin, o sea, el capitalismo entendido como religión, no es algo
que expira de un día para otro. Es algo que se mantiene, es algo permanente, es algo que dura con el tiempo. Y en ese sentido, bueno, efectivamente se puede entender este vínculo de capitalismo y religión, y bueno, de cómo Nietzsche ha sido el primero en ejercer eh, este pensamiento religioso capitalista, ¿no? Él va a decir, el tipo del pensamiento religioso capitalista que se encuentra magníficamente expresado en la filosofía de Nietzsche. La idea del superhombre no traslada el salto apocalíptico a la conversión, la expiación, la purificación y la penitencia, sino el incremento constante, pero disruptivo en el último lapso, y discontinuo. Por ello son inconciliables el incremento y la evolución en el sentido de un non facit salum. El superhombre es el hombre histórico que ha arribado a su inconversión, que ha crecido atravesando el cielo. Es decir, hay un concepto de dinamitar muy grande en Nietzsche, ¿no? Vinculado obviamente al capitalismo, ¿no? Por último quiero leerles los fragmentos sobre la violencia para terminar esta reseña, que para mí es un libro muy bueno. Les va a demandar un tiempo. Todo esto es lo que yo hice apunte, ¿no? Para una crítica a la violencia, yo creo que el factor fundamental es analizar el vínculo entre medios y fines en Walter Benjamin, ¿no? O sea, la pregunta fundamental de Benjamin es, bueno, ¿es posible emplear medios ilegítimos para seguir fines justos? O sea, acá hay una relación explícita entre medios y fines por medio de la cual la violencia para Benjamin se localiza en los medios y no en los fines. Algo que queda muy claro cuando uno lee los comentarios al príncipe Maquiavelo de Napoleón Bonaparte, ¿no? Esta famosa sentencia que ha sido mal atribuida a Maquiavelo, que el fin justifica los medios, ¿no? Esta sentencia y esta frase en realidad es de Napoleón y da un poco de cuenta de esto, ¿no? Acá Benjamin juega mucho con la moral kantiana, ¿no? Con esta contracción, con esta imposición que le impone la razón a la buena voluntad para que eleve su máxima como una ley natural universal, ¿no? En este elevar la máxima para universalizarla y decir, bueno, todos tienen que ser buenos, pero si un día yo tengo que ser malo, bueno, no voy a querer que los demás sean buenos, ¿no? Benjamin se pregunta, bueno, si Kant prioriza que el valor de una acción estriba en hacer el bien por un fin en sí mismo, acá tenemos un problema grandísimo. Porque si la violencia es un medio ilegítimo para un fin justo, bueno, entonces se está considerando la violencia como un medio y no como un fin, ¿no? O sea, se está considerando la violencia como un medio para conseguir un fin, pero no es un fin en sí mismo y no es un fin tampoco moral. Por lo tanto, la violencia termina, al menos en el ámbito de la teoría kantiana, la violencia no puede estar ligada a la moral. Porque si el valor de una acción moral estriba en hacer el bien por deber, y el valor de esa máxima estriba en la máxima en sí mismo y no en el propósito, entonces, si yo empleo medios ilegítimos para conseguir un fin justo, estoy priorizando el propósito, que es el fin justo, más allá de los medios que yo utilice. Por lo tanto, la teoría de la violencia viene a romper por completo con la teoría kantiana. Por esto que mencionaba, ¿no? Por la relación entre medios y fines. Ahora bien, también hay una cuestión importante y es a la cual Benjamin le va a dedicar páginas en este texto, y es la relación de derecho positivo, derecho natural y derecho positivo en vistas a este problema de la legitimación de los medios para el uso de los fines justos, ¿no? Y es, bueno, acá hay dos visiones, va a decir Benjamin. Está la visión del derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural considera en su totalidad que emplear la violencia como medio ilegítimo para un fin justo no es algo malo,
Porque el derecho natural considera que la violencia es una emanación de la naturaleza, que es una materia prima, que es algo natural. Por lo tanto, no habría problema si es parte de la naturaleza disponer de la violencia para resolver y alcanzar fines justos, ¿no? Ahora bien, lo que pasa es que acá chocan dos ideas, ¿no? Choca derecho natural y derecho positivo. Porque para el derecho natural la violencia es una emanación de la naturaleza y una fuente de materia prima que permite alcanzar fines justos. Ahora bien, el derecho positivo considera que la violencia es resultado de la historia. Mientras que el derecho natural, va a decir Benjamin, solo puede enjuiciar cualquier derecho vigente dentro de la crítica de sus fines, el derecho positivo o solo puede enjuiciar lo que se convierte en derecho dentro de la crítica de sus medios, ¿no? O sea, acá hay una relación muy diferente, ¿no? Mientras que el derecho natural solo puede enjuiciar cualquier derecho vigente dentro de la crítica de sus fines, o sea, va a enjuiciar, va a juzgar, va a enjuiciar a cualquier otro derecho dentro de una crítica de los fines y no de los medios, el derecho positivo solo puede enjuiciar lo que se convierte en derecho dentro de la crítica de sus medios. Okay, acá hay un abismo y una diferencia conceptual enorme. Porque el derecho natural prioriza el fin. El derecho natural no ve problema en la utilización de la violencia. Por lo tanto, obviamente va a enjuiciar cualquier derecho vigente dentro de la crítica de sus fines. En cambio, el derecho positivo, al ser un residuo y un producto de la historia, solo va a poder enjuiciar lo que se convierte en derecho dentro de la crítica de sus medios, ¿no? Ahora bien, va a decir Benjamin, ¿no? El derecho natural aspira a justificar los medios a través de la justicia de los fines. O sea, es lo que decíamos antes. Al derecho natural no le importa que si yo el día de mañana agarro una ametralladora y mato a Maduro. Porque sé que es un fin justo, sé que se va a liberar un pueblo de un opresor, ¿no? Eh, y el derecho positivo aspira a garantizar la justicia de los fines a través de la legitimidad de los medios, ¿no? O sea, esto es importantísimo, ¿no? Porque el derecho natural aspira a justificar los medios a través de la justicia de los fines. O sea, yo puedo justificar los medios a través solamente del fin. En cambio, el derecho positivo aspira a garantizar la justicia de los fines, al revés, a través de la legitimidad de los medios. Porque claro, es una construcción histórica, no es algo que emana de la naturaleza y que puede usar de manera espontánea, ¿no? Porque si la violencia es un medio, así empieza Benjamin, ¿no? Entonces podría parecer que ya se dispone de un criterio para su crítica, ¿no? O sea, la violencia se localiza necesariamente en los medios y busca, a su vez, va a decir Benjamin, justificar y preservar el derecho. Porque acá hay algo muy interesante, importante y difícil también de entender, y es que el Estado, desde una cosmovisión del siglo XX, históricamente ha poseído el monopolio de la violencia. Esto quiere decir que el Estado puede determinar jurídicamente, legalmente, ejecutivamente también, ¿no? Porque dispone de un ejecutivo, un judicial, un legislativo. ¿Qué violencia es legítima y qué violencia es ilegítima? Y acá entramos en un terreno complejo. Porque estamos diciendo de que, bueno, en realidad hay un Estado que puede determinar cuál es el empleo justo e injusto de la violencia. O sea, supongamos y demos el siguiente caso, ¿no? Benjamin va a apelar a George Sorel, que fue un anarcosindicalista de inicios del siglo XX, francés, que tiene un texto llamado Sur la critique de la violence, ¿no? Sobre la crítica de la violencia. En el Sorel distingue dos tipos de huelga, ¿no? Huelga general obrera y huelga general política. Antes de continuar a esto, Benjamin va a decir que solamente hay dos derechos que irrumpen en contra de esta monopolización de la violencia.
el derecho de huelga y el derecho de guerra. El derecho de huelga y el derecho de guerra. O sea, son los únicos dos derechos que pueden irrumpir en este uso monopolizado de la violencia para determinar qué violencia es legítima y qué violencia es ilegítima. Benjamin va a decir, el Estado, como monopolio de la violencia, ¿no? Empieza considerando legítima la huelga general política. Pero cuando esta huelga general política, en caso de que lo haga, se distancie del Estado, va a terminar considerándola ilegítima, ¿no? Acá les quiero leer esto que dice Benjamin, ¿no? A Sorel le corresponde el mérito de haber sido el primero en habérselas diferenciado, más en razón de consideraciones políticas que puramente teóricas. Él contrapone la huelga general política y la huelga general proletariada. Entre ellas existe también una contraposición en lo que concierne a la violencia, ¿no? O sea, esta contraposición vendría a ser que para la huelga general obrera, toda reforma, por más popular que sea, es burguesa, como primer punto. Busca destruir el poder estatal y el Estado es la razón de los grupos dominantes, ¿no? Y en la huelga general obrera persiste un sentimiento generalizado de anarquía, ¿no? Estar en oposición constante a esto, a la monopolización de la violencia y a la monopolización de las instituciones, del uso de la violencia simbólica y de la violencia física, ¿no? A su vez, la huelga general política, que acá está la gran radical diferencia, instaura derecho y el Estado no perderá nada de su poder físico, ¿no? Y a su vez, en la huelga general política es fuerte el poder centralizado estatal, ¿no? Esto es interesante porque, como ya les decía, en la cuestión de la violencia, solamente estos son los dos derechos que irrumpen, ¿no? O sea, el orden jurídico del Estado se ve amenazado por el derecho de huelga y el derecho de guerra. O sea, en el primero los trabajadores en huelga aparecen de pronto junto con el Estado, como les decía, ¿no? Acompañando ese derecho de reclamo. eh, y es al único sujeto jurídico al que se le reconoce la violencia. Ahora bien, cuando esa violencia amenaza el orden jurídico del Estado, el Estado la empieza a considerar ilegítima, ¿no? Y en la huelga general revolucionaria se manifiesta obviamente la contraposición entre derecho de huelga y orden jurídico. Eh, de este modo, la violencia, termina concluyendo Benjamin, eh, tiene como finalidad eh, conservar el derecho, ¿no? Ampliar el derecho. Por eso, en última instancia, la violencia termina siendo un uso monopolizado de la violencia. Eh, Así que, bueno, nada. Esto fue todo. Espero que les haya gustado el video. Eh, Realmente les recomiendo mucho este libro. Sé que el video es más largo del usual, pero bueno, es un tema que es bastante apasionante y que es bastante sistemático, porque realmente Benjamin fue un autor que injustamente es tratado en la academia, ¿no? Eh, y creo que habría que analizar y revertir ciertas teorías en vista de lo que sucede hoy en día, que son obviamente factores predominantes como el negacionismo, el antirrevisionismo, ¿no? O sea, tanto de la derecha como de la izquierda. Uno no, acá no entra en el juego de blanco-negro. Eh, y considero fundamental su análisis para entender y articular un modo correcto la historia, ¿no? Por medio de esta redención que ya mencioné. Siendo así, espero que les haya gustado el video. Si es así, bueno, me dan una mano muy grande dándole me gusta al video, compartiéndolo. Yo me esfuerzo mucho en hacer este tipo de contenido porque la verdad que no es algo fácil. Eh, Son temas complejos tal vez de explicar y sobre todo de reseñar, porque estoy reseñando en última instancia un libro que contiene varios ensayos.
Pero sin más, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, que será dentro de poco. Será sobre estética. Hasta la próxima.